Vale, pues para este problema de campo gravitatorio nos dan dos apartados también y nos dice, explique qué se entiende por velocidad orbital y deduzca su expresión para un satélite que describe una órbita circular alrededor de la Tierra. ¿Cuál es mayor, la velocidad orbital de un satélite de 2000 kilogramos o la de otro de 1000 kilogramos? Vale, nosotros sabemos que la velocidad orbital es la velocidad que lleva un cuerpo en una órbita determinada, ¿no? Si aplicamos la segunda ley de Newton en este dibujo que voy a hacer, imaginaos que esta es la masa de la Tierra y que hay un satélite por aquí. Entonces el satélite llevará una velocidad que es perpendicular a la fuerza gravitatoria. Y también esta fuerza gravitatoria va a coincidir con la fuerza centrípeta. Si nos acordamos de los pasados cursos, cuando veíamos los de las curvas, de los coches y eso, veíamos como la fuerza centrífuga iba para el centro también, de masa. Entonces, teniendo esto, sabemos que la fuerza gravitatoria es gravedad por la masa grande por masa pequeña partido r cuadrado, y la fuerza centrípeta, que era masa por aceleración centrípeta, que es masa por velocidad al cuadrado. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado partido r. Entonces la r se nos va este cuadrado y esta r, las masas pequeñas también, y nos queda que la velocidad orbital es igual a la raíz cuadrada de la g por m partido r. Vale, entonces nos dices ahora, ¿cuál es el mayor, la velocidad orbital de un satélite de 2000 kilogramos o la de otro de 1000? Vale, pues es muy sencillo. Vemos aquí esta m, pero esta m se refiere a la masa de la Tierra, no a la del satélite. Entonces, no cambia nada de la fórmula, por lo tanto da igual. O sea, si están en la misma órbita, da igual que sea un objeto de 2000 kilogramos a otro de 50.000 kilogramos. Siempre va a tener la misma velocidad orbital estando en la misma órbita. Si está en una distinta órbita, ya sí que cambia, porque la distancia r sí que cambiaría. Entonces, teniendo eso claro, vamos a por el segundo apartado. Vale, pues en el apartado B nos dice que hay un satélite de masa 2 por 10 elevado a 3 kilogramos y que describe una órbita circular de 5.500 kilómetros en torno a la Tierra. Entonces, en la primera parte de este apartado nos pide la velocidad orbital, que siguiendo la formulita de arriba, pues es muy fácil. Tenemos que la g es 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de la Tierra 5,98 por 10 elevado a 24, partido el radio, que el radio tenemos, o sea, nos dan la altura aquí, pero tenemos que recordar que hay que sumarle el radio de la Tierra, que nos lo dan en los datos, nos lo dan aquí, en los datos. Entonces sería 5.000. Bueno, hay que ponerlo encima en metros, o sea que sería 5.500.000 metros más 6.370.000 metros. Esto es la altura más el radio de la Tierra. Entonces, resolviendo eso, nos daría que la velocidad orbital es de 5.796,79 metros por segundo. Esta es la velocidad orbital que llevaría ese satélite en esa órbita. Vale, pues para este apartado vamos a intuir que no hay rozamiento y que la energía mecánica se van a conservar. Entonces, la energía mecánica del punto A va a ser igual a la energía mecánica del punto B. Esto es igual que decir que la energía potencial en A más energía cinética en A es igual a energía potencial en B más energía cinética en B. Vale, y nos dice el enunciado que se deja caer desde una altura con velocidad inicial nula. Por lo tanto, energía cinética en A va a ser igual a 0. Luego, energía potencial en A sí va a tener. Energía potencial en B sí tendrá también, porque la superficie terrestre tendrá el radio de la Tierra. Entonces sí va a tener una energía potencial. Y la energía cinética en B, ¿ok? Pues despejando esto, nos da que menos G, masa de la Tierra, por la masa partido el radio de A, es igual a menos G por masa de la Tierra partido el radio de B.
más 1/2 por la masa por la velocidad de b al cuadrado. Nada, vamos a sacar de aquí lo que valdría la velocidad en b y ya después sustituimos los datos. Aquí vemos que se nos van las masas, o sea que no va a depender de la masa del satélite. Y entonces sacando esto va a ser igual a la g por la masa de la Tierra, voy a sacar lo común y luego entre paréntesis menos 1 partido del radio de A más 1 partido del radio de B. De aquí sacamos que la velocidad en B va a ser igual a raíz cuadrada, el 1/2 se va al otro lado, 2 por g por masa de la Tierra, voy a cambiarle el orden de esto para que quede más bonito, radio de B menos 1 radio de A. Ok, pues aquí sustituimos los datos, 2 por 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5,98 por 10 elevado a 24 por 1 partido de B, que el radio de B era solo el radio de la Tierra, porque es en la superficie terrestre, entonces será 6.370.000 metros, menos 1 partido del radio en A, que el radio de A era la altura más el radio de la Tierra. Entonces sería 6370000 más los 5.500.000 metros. Vale, entonces, operando todo esto, nos tiene que salir que la velocidad del satélite cuando llega a la superficie terrestre es de 7.617,54 metros por segundo. Y nada, pues esta sería la solución de este problema. El primer ejercicio voy a empezar con uno de campo eléctrico, que nos dan dos apartados y el primero nos dice: explique cómo se define el campo eléctrico creado por una carga puntual y razone cuál es el valor del campo eléctrico en el punto medio entre dos cargas de valores Q y menos 2Q. Vale, la primera parte de este apartado es bastante teórico y yo lo he puesto ya a la derecha, que sabemos que se define la intensidad de campo eléctrico en cualquier punto como la fuerza eléctrica que actúa sobre la unidad de carga positiva colocada en ese punto. Vamos a pasar a la segunda parte del primer apartado, que nos dice: razone cuál es el valor de campo eléctrico en el punto medio entre dos cargas de valores Q y menos 2Q. Voy a dibujarlo para que nos quede todo más claro. Y nada, pues nos preguntan sobre el punto, o sea, sobre la intensidad de campo eléctrico en el punto medio. Entonces, como la intensidad de campo eléctrico es un vector, si esta Q, si la Q es positiva, E va a ser un vector repulsivo. Entonces, debido a la carga primera, la E va a ir para la derecha, va a ser un vector repulsivo. Y luego, si la Q es negativa, entonces E será un vector atractivo. Aquí, debido a Q2, E entonces será un vector atractivo. Como sabemos que se cumple el principio de superposición, sabemos que la intensidad, sabemos que el campo total va a ser el campo del primero más el campo del segundo. Antes de todo, a calcular los valores absolutos, ¿vale? No vamos a calcularlo vectorialmente todavía para no liarnos. Entonces, esto es cuadrado. Que si nos fijamos, esto no lo he puesto antes, que se me ha olvidado, todo esto es D, va a ser la distancia. Y como está en el punto medio, entonces esto será la distancia partido 2 y esto es la distancia partido 2 también. Entonces voy a quitar esa R y voy a ponerlo como distancia partido 2 al cuadrado. Si despejamos esto, bueno, sustituimos, es igual a 4K, esto es una Q, partido D cuadrado. Vale, entonces, este es el valor absoluto del primer campo. Ahora calculemos el del segundo, que vamos a seguir la misma fórmula. Esto es Q2 y la distancia es la misma. Sustituimos y queda 2Q. No vamos a poner el signo negativo porque estamos calculando los valores absolutos, entonces no vamos a tener en cuenta los signos. Luego lo tendremos cuando lo hagamos vectorialmente. Entonces esto es 2Q y la distancia, como hemos dicho, es la misma. 2 cuadrado partido 4. Y esto queda como 4 por 2, 8. 8K por Q partido D cuadrado.
Vamos a calcularlo vectorialmente. Sabemos que la E total va a ser al campo del primero, que lo hemos calculado antes. Como va a la derecha, yo voy a considerar todo lo que sea del punto medio a la derecha, lo voy a considerar positivo. Entonces esto va a ser I más 8. Y también, porque va para la derecha también, entonces es positivo también. Y esto nos da un valor de 12K Q partido distancia al cuadrado y newtons partido coulombios. Entonces esta sería la respuesta para el apartado A. Vale, pues ahora para el apartado B nos dice: determine la carga negativa de una partícula cuya masa es 3,8 gramos. Vamos a ir apuntando los datos. La masa es 3,8 gramos. Para que permanezca suspendida en un campo eléctrico de 4500 newton partido coulombios. O sea que el campo eléctrico nos lo dan también, que es 4500 newton partido coulombios. Y luego nos dice que hagamos una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Pues lo primero que voy a hacer va a ser dibujar el campo eléctrico en azul. Yo lo voy a considerar para abajo. Este va a ser el campo. Aquí en medio una partícula negativa nos dice. Vale, entonces las fuerzas que actúan sobre esta partícula negativa va a ser la fuerza eléctrica hacia arriba, que va a ser, o sea, va a tener la misma dirección que E, pero sentidos opuestos. Y luego tenemos aquí otra fuerza que va a ser la fuerza peso. Entonces, como nos dice que está suspendida en este campo eléctrico, que no se mueve básicamente, pues por la primera ley de Newton sabemos que el sumatorio de fuerzas es cero. Es decir, entonces, como sabemos que el peso es la masa por la gravedad y que la fuerza eléctrica es Q por E, pues ya tenemos todos los datos. Ya, como nos preguntan por la carga de la partícula y tenemos todos los demás datos, sabemos aquí que bueno, voy a ponerlo todo sin datos y ya después sustituyo. Tenemos que mg es igual a Q por E. Si despejamos de aquí la carga, nos da que va a ser la masa por la gravedad partido el campo. Sustituimos datos, la masa hay que ponerla en kilogramos, que no se nos olvide. Va a ser 0,0038. Es dividir entre 1000, como nos lo da en gramos. Voy a ponerlo aquí también arriba. 38 kilogramos. Por la gravedad, que nos lo da en el enunciado, son 9,8. Partido el campo, que también nos lo da 4500. Y esto nos da que la carga tiene un valor de 8,28 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Pero recordemos una cosa, esto tiene un signo negativo porque lo hemos calculado todo en valor absoluto, pero como nos dice que la carga es negativa, va a tener un menos delante. Entonces este es el valor de la carga supeditada en ese campo con esa masa.